Muy bien, vamos a continuar hablando del problema migratorio y vamos a enlazarnos a esta hora de la mañana, son las 9:20, con nuestra colega Mirna Schindler, periodista conductora de noticias del programa ADN Hoy de Radio ADN del Grupo Iberoamérica. Mirna, bienvenida al programa, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes también. Solo para decirte que no estoy ahora en Radio ADN, lo estuve durante muchísimos años, ahora estoy con elmostrador.cl, solamente te lo aclaro. No, pero por supuesto, vale la aclaración. Aquí tenía esa información. En cualquier caso, queríamos conocer cuál es tu percepción desde el otro lado, digamos, sobre la solución que aparentemente se va encontrando a la crisis humanitaria que se ha registrado en la frontera entre nuestros países a propósito de esta salida de varios cientos de venezolanos de Chile. Sí, mira, yo lo primero que quisiera precisarles, porque es una pregunta que siempre me hacen desde Perú, y es cuántos venezolanos tenemos hoy día en nuestro país. Mira, desde el punto de vista estrictamente legal, según informaciones a diciembre de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones, son 444.000. Sin embargo, tenemos que considerar que hay muchos pasos no habilitados y sumando y restando quienes han ingresado en los últimos años por los distintos pasos no habilitados que hay en la frontera con Bolivia, fundamentalmente, la cantidad de venezolanos hoy día podría llegar a 800.000 personas, lo que para la cantidad de población que somos, no más de 19 millones de habitantes, es una proporción enorme. O sea, lo primero que te quiero señalar, y desde ese punto de vista, por cierto, que toda resolución al conflicto migratorio que estamos viviendo es absolutamente esencial para nuestro país. Es más o menos la misma proporción que en el Perú. Estamos hablando del Perú de 1,5 millones para una población de 33 millones, un poquito más proporcionalmente que en Chile, pero son cifras semejantes. Ahora bien, ¿cuáles son las disposiciones nuevas que han sido adoptadas bajo impulso del presidente Boric? Mire, a ver, lo primero es que a partir del año 2022, abril del 2022, comenzó a regir una nueva ley de migraciones que ponía de alguna manera, ¿no es cierto?, una suerte de actualización, considerando que la antigua ley de migraciones que regía en nuestro país databa desde la década de los 70. Entonces, había evidentemente un cambio que se había producido en todo el contexto migratorio que afectaba puntualmente a nuestro país. Y desde esa resolución legal, digamos, desde la instalación de esta ley, más una serie de otras resoluciones que se fueron tomando, uno podría decir que se fue haciendo quizás más estricta las normas que rigen para las personas que ingresan al país. Si tomamos en cuenta además lo que les señalaba, la enorme cantidad de personas que están en condición de irregular, esto fue empujando, ¿no?, hacia, por ejemplo, sectores que tienen que ver con la conformación del sistema judicial chileno. Estoy hablando puntualmente del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, que es nuestra gran Fiscalía Nacional, y su fiscal nacional, Ángel Valencia, que asumió hace muy poquito, y que él estableció un criterio, el llamado criterio Valencia, es decir, que toda persona que fuera sorprendida sin su documentación, toda persona extranjera que fuera sorprendida sin su documentación, se señaló que era cometiendo un delito flagrante, pero después otros pensaron que era cualquier persona extranjera que fuera sorprendida sin su documentación o que no tuviera cómo acreditar su estado regular en Chile, se pediría contra esa persona una prisión preventiva. Y eso, dicen algunos, fue lo que generó que se produjera esta salida tan inmediata, y que está generando esta presión en el norte de nuestro país. La información que ha anunciado la canciller en nuestro país es que llegará finalmente un avión desde Venezuela para trasladar a 150 venezolanos que se han registrado voluntariamente. ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieran retornar de forma voluntaria? ¿Se han hecho esa pregunta? La hemos hecho, por supuesto, porque además aquí hay una situación humanitaria de la cual nosotros no nos podemos simplemente no hacer cargo, porque hay tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, emigrar
es un derecho humano, que además tú tienes que señalar con toda justicia, digamos, para aquellos que migran de Venezuela. Se trata de una migración forzada. Esto no es como que yo me voy a probar una mejor vida en otro país porque simplemente tengo deseo de hacerlo. Es porque me veo obligada o obligado, ¿no es cierto?, a hacer esta inmigración. Y por lo tanto, Chile también está obligado a responder en función, ojo, de lo que significa la entrega de condición de refugiado a aquellas personas que, por ejemplo, están siendo perseguidas por razones políticas en Venezuela. Y lo que se ha dicho y lo que se ha determinado es que las solicitudes que se han hecho respecto de esa condición de refugiado son muy bajas en Chile. Son muy pocas las personas que finalmente terminan recibiendo este beneficio, hablemoslo así. Usted nos está diciendo que no ha habido expulsiones en Chile, sino que por voluntad propia, cuando se han introducido estas reformas, llevando naturalmente, como nos ha dicho usted, a una prisión preventiva, los indocumentados salieron de Chile, hacia el norte en particular, hacia el Perú. Sí, quiero precisarlo porque lo que yo le señalaba respecto de este criterio Valencia, que es la determinación que se ha emitido desde la Fiscalía Nacional, decía relación con personas que estaban cometiendo delitos. Exacto, ¿no? Ahora, exacto. Evidentemente que esto parece un perogrullo o parece una situación que está exagerada, porque evidentemente que cualquier persona que es detenida en condición de delito flagrante, lo más probable, y sobre todo si estamos hablando de un delito, no de una falta, y si ese delito es grave, más aún, es absolutamente claro en nuestra legislación que esa persona probablemente va a pasar a prisión preventiva. Entonces, por eso les digo que había toda una discusión respecto de si este criterio respondía realmente a una necesidad del ordenamiento jurídico. Pero a pesar de aquello, se dice en nuestro país que esa determinación habría hecho que muchos extranjeros que están de manera indocumentada se asustaran, ¿no? Se asustaran porque además pensaban que efectivamente los podían expulsar y por lo tanto decidieron partir hacia el norte. Y porque además, si bien se han hecho expulsiones, las expulsiones no han podido ser realizadas con toda la celeridad que se requiere, por un montón de razones que también tienen que ver con recursos. Expulsar a una persona es muy caro, particularmente si se hace en avión. ¿A dónde se le expulsa? Al país de origen, o sea, se hace un vuelo especial, ¿no es cierto? Y ya se ha hecho en otras oportunidades, por cierto, en Chile, y se expulsa al país de origen, ya sea Colombia, en este caso, Venezuela, claro, en este caso Venezuela. Ahora, pero ¿qué tan fluidas son las relaciones entre Chile y Venezuela como para que estos vuelos puedan volverse frecuentes eventualmente, a partir precisamente de este ajuste en la norma migratoria? Bueno, lo más importante es señalar que ustedes saben que por las restricciones que se han establecido en contra de Venezuela, y son las restricciones emanadas desde Estados Unidos, no es tan fácil, ¿no es cierto? No es tan simple como que yo mando un avión a Venezuela. O sea, todo esto tiene que estar conversado, tiene que ser parte de un proceso que se tiene que realizar. Y yo diría que las relaciones no son necesariamente fluidas. Pensemos que acá tenemos un gobierno de izquierda, pero el presidente Gabriel Boric ha sido muy duro respecto de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces no son relaciones particularmente fluidas las que existen entre ambos países. Que permitan mañana llamar directamente, ¿no?, de canciller a canciller y facilitar, digamos, la llegada, como te digo, permanente o mucho más frecuente de aviones para trasladar a esta población. Por lo tanto, tú dirías que en el corto plazo se va a ver más población venezolana tratando de salir de Chile por estas normas, es decir, al margen de la precisión que has hecho con respecto a la comisión de delito o involucramiento en delito flagrante, digamos, sí hay motivos por los cuales más venezolanos podrían verse obligados a salir del país y a quedar, porque la situación en la frontera es delicada y hoy nuestro corresponsal en el terreno nos decía que el número de personas aumentó. Hasta hace unos días contábamos 200, hoy ya estamos cercanos a las 400 personas. Totalmente. Mira, yo diría que se suma otro factor, aparte de la situación económica del país, el costo de la vida, que es una razón muy importante. Súmale a eso la informalidad, es decir, aquellos que han logrado encontrar un trabajo, pero claro, de manera informal, porque además están indocumentados. Y yo diría que hay otro factor que es muy importante de señalar, y es que los procesos regulatorios, o más bien las apelaciones para tener residencia permanente
lamentablemente en Chile han demorado muchísimo. O sea, hay muchas quejas, ¿no?, de parte de personas que entraron de manera regular a Chile y que no han podido obtener su visa, de permanencia regular en Chile. Entonces, eso también podría estar empujando la salida de estas personas porque no encuentran, ¿no es cierto?, las condiciones para vivir de manera digna en nuestro país. Solo déjame decirte que respecto de las solicitudes de residencia, sí, claro, fíjense ustedes que el 71% corresponde a venezolanos y solo un 7% respecto de colombianos, 6% de Haití y 4% de Perú y otro 4% de Bolivia. O sea, esa es la dimensión. ¿Te das cuenta? Claro. Hay sin duda una problemática regional, que es algo que nosotros hemos venido sosteniendo. Hay una crisis en Venezuela que de pronto nos ha estallado en la cara a partir de lo que ocurre y de lo que vemos en la frontera, porque ya los propios países se han dado cuenta del impacto de la cantidad de personas y de cómo y de las dificultades que tú acabas de señalar. Es decir, cuando hay una crisis económica, la crisis afecta a todos por igual, con mucho más razón a personas que están desprotegidas porque no son personas del propio Estado y en muchos casos no han regularizado o no han podido regularizar esa situación migratoria. Interesante esto. Mirna, quería preguntarte, cuando las autoridades chilenas modifican sus normas migratorias en el sentido del endurecimiento, ¿prevén que podría haber esta salida de algunos que naturalmente no iban a ser recibidos en el país vecino, que en este caso es el Perú, puesto que las mismas razones que lleva a Chile a no querer contar con esa población en su territorio pasan en el Perú? De manera que están siendo condenados a vivir, como lo vemos, una tierra de nadie entre nuestros dos países. Mira, a ver, yo quisiera darles un poquito el contexto político que estamos viviendo en estos días, porque, lo primero es que la seguridad es el tema más importante para chilenos y chilenas cada vez que tú haces cualquier encuesta, por sobre el costo de la vida, por sobre, la migración, ojo, también se vuelve un tema bastante esencial a la hora de consultar a la ciudadanía. Pero la seguridad se toma la agenda política y tanto es así que este domingo nosotros tenemos elecciones para elegir un nuevo Consejo Constitucional que Mirna, va a escribir es un tema muy importante. Quisiera que lo podamos abordar con más tiempo. Si nos permites ir a una breve pausa. Tú conoces el oficio, sí. Retomamos nuestra conversación contigo para que nos digas qué es lo que va a pasar el domingo en Chile y qué consecuencias tendrá eso sobre esa pobre gente que está entre Perú y Chile. Vamos a ir a una pausa, Mabel, y retomamos nuestra conversación con la colega chilena Mirna Schindler. Estamos conversando con la periodista Mirna Schindler, que se había ofrecido a explicarnos el contexto en el que en Chile se han producido medidas de endurecimiento de la política migratoria y está a punto de contarnos un referendo que tendrá lugar este domingo en su país. Cuéntanos, por favor, Mirna, qué consecuencias puede tener ese referendo para el tema que nos concierne, es decir, la situación de los migrantes en Chile y en el Perú. Solo permíteme dejarles más claro todavía respecto de esta ley que yo les señalaba, ¿no es cierto?, la ley migratoria que comenzó a entrar en vigencia en 2022, y es que establece efectivamente más restricciones, pero por ejemplo, una de esas restricciones es que ya tú no podías, entrando a Chile con visa de turista, pedir residencia definitiva. Tenías que venir de tu país de origen, ¿no es cierto?, con tu residencia para poder, o sea, con tu visa para poder residir en Chile, y eso, que fue una gran restricción, generó, por cierto, lo que siempre se dice, los expertos dicen que a más restricciones aumenta la irregularidad. Bueno, ¿qué ocurrió? Aumentaron la cantidad de venezolanos que llegaron por pasos no habilitados. Lo quería solo precisar para dejarlo súper claro. Gracias. Vamos ahora al proceso del domingo. A ver, yo quiero que ustedes, para todos los peruanos y peruanas que nos están viendo hasta ahora, yo quiero que ustedes entiendan que para Chile ha sido un proceso muy importante todo lo que ha sido el proceso constituyente para cambiar una constitución que fue dictada en dictadura, en la constitución de 1980, ¿no es cierto?, que nos rige hasta el día de hoy. El primer proceso fue fallido. Recordemos que hubo un plebiscito de salida que dio un 62% al rechazo por sobre el 38% del apruebo. Y eso significó que se
empujar a un nuevo proceso que tiene características muy, muy distintas. Solo les pongo un solo ejemplo. Si en el proceso anterior los partidos políticos estaban reducidos a su mínima expresión, hoy los partidos políticos tienen la mayor preeminencia. Si en el proceso anterior la izquierda y la centroizquierda tuvo mucho más presencia en lo que fue la configuración de la convención para cambiar la Constitución, hoy todas las encuestas dicen que la derecha, pero particularmente la ultraderecha, van a salir muy favorecidas con estas votaciones. Y aquí voy a linkear con el efecto migratorio. El tema migración siempre ha sido una de las banderas más importantes de la ultraderecha, ¿no es así? No es solo un problema de Chile, es un problema en todas las... Sí. En todo el mundo. Y entonces, te lo pongo como ejemplo porque el gran representante de la ultraderecha en Chile, el Partido Republicano, que es José Antonio Kast, ha estado en gira por el norte del país precisamente para poner el acento en uno de los temas más importantes para ese sector. El tema seguridad por un lado y el tema migratorio por otro. ¿Qué es lo que propone Kast? ¿Qué cosas podemos temer que haya todavía como cambios en Chile que puedan tener repercusiones más allá de sus fronteras? Bueno, él ha propuesto desde hacer una zanja enorme, ¿no es cierto?, que separara a los dos países, fundamentalmente Bolivia con Chile. Lo dijo en campaña antes de la elección, donde finalmente fue electo el presidente Gabriel Boric. Pero ha habido una serie de propuestas, como tener un gran campo de personas, ¿no es cierto?, una suerte, o algunos dicen campo de concentración, él dice un campo o un centro, ¿no?, que reúna a todos los migrantes, como ocurre en otras partes del mundo, en fin. Pero hay siempre una tendencia a vincular el tema migratorio y, por cierto, el tema irregular con el aumento de la delincuencia en Chile. Y ahí yo creo que ustedes van a estar en sintonía con nosotros, porque si bien los que cometen mayoritariamente los delitos, al menos en nuestro país, son chilenos, la verdad es que sí, es cierto que ha llegado un tipo de delito que no estábamos acostumbrados a ver en Chile, y eso, por cierto, que ha aumentado la xenofobia, el temor hacia cierto tipo de migrantes, y porque cierto tipo de migrantes, aun cuando minoritarios, se han visto involucrados en hechos muy violentos. De acuerdo, de acuerdo. Es un fenómeno que también se ha registrado en nuestro país y quizá tenga que ver, porque las explicaciones absolutas no las tenemos en este momento, es un proceso dinámico, pero que tenga que ver con esto que decías, el endurecimiento y las mayores restricciones, que luego lo que hacen es motivar que el tipo de inmigrante sea un migrante que aprovecha esos vacíos o esas posibilidades de ingresar de manera ilegal. Acá en el Perú, simplemente para comentarte, habíamos conversado más temprano con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, a propósito del informe de la CIDH, pero él también ha informado el día de ayer que se ha tomado la decisión de expulsar del Perú a todos los extranjeros indocumentados y de prohibir el ingreso al país a aquellos que no presentan documentos en regla. Por eso comentábamos, Fernando y yo, que el tema da para largo. El tema va para largo, es un tema regional y seguramente tendremos una mayor ocasión o una nueva ocasión para discutir, Mirna, contigo, cuáles son las salidas que van a tener que ser salidas consensuadas entre los estados, probablemente, ¿no? Con posiciones, digamos, parecidas o discusiones ya entre los países que encaran esta problemática para evitar que se produzcan nuevamente situaciones tan desagradables, tan penosas como las que se han registrado en la frontera entre Chile y Perú. Muchas gracias, Mirna, por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo a ustedes. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con un especialista que ha hecho un trabajo que ha producido sensación sobre las condiciones de la integración de los venezolanos en el Perú, porque el objetivo es que quienes tienen derecho a quedarse acá puedan naturalmente trabajar y puedan contribuir con la riqueza de nuestro país y con el funcionamiento de nuestra vida común. Vamos a hablar con Fernando Tábara, consultor de GRADE, que es este grupo de análisis para el desarrollo, que es el autor de una investigación junto a una compañera, señora Álvarez. Hablaremos con él después de una breve pausa.